compañeros, el día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca de lo que es la jerarquía de las normas jurídicas. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando estamos estudiando derecho es acerca de la famosa pirámide de Kelsen. Con ella nos enseñan que en la cúspide del ordenamiento jurídico se encuentra lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual tiene una jerarquía superior a todas las demás normas. Es decir, que la Constitución Política es una norma que prevalece sobre todas las demás leyes, reglamentos y también otras normas individualizadas. El ordenamiento jurídico guatemalteco tiene unas normas sui generis, generis, perdón, que podríamos traducirlo en que son únicas. Se trata de las normas denominadas leyes constitucionales. Las cuatro leyes constitucionales que tenemos en nuestro país son, uno, la ley electoral y de partidos políticos. Dos, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Tres, la ley de orden público. Y cuatro, la ley de emisión del pensamiento. En el currículum universitario guatemalteco enseñan que estas normas tienen una jerarquía superior a las denominadas leyes ordinarias. El entendimiento común es que las leyes constitucionales están situadas jerárquicamente en una posición intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias. Hay algunas personas que van más allá y dicen que las leyes constitucionales son parte de la Constitución o parte del denominado bloque de constitucionalidad. Podríamos decir que conforme a la jerarquía de las leyes nacionales de la Constitución Política de la República de Guatemala, ocupa el primer lugar de todo el ordenamiento jurídico nacional, seguida de las leyes constitucionales y posteriormente toda la normativa ordinaria. En cuanto a la jerarquía de las normas, me encuentro en total acuerdo que tienen preeminencia en cuanto a derechos humanos. En cuanto a derechos humanos y el derecho interno, como lo establece el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En cuanto a los convenios aceptados y ratificados por Guatemala, viéndolo desde el punto de vista humanista, dice que las personas que conforman una sociedad tienen derecho a que se respete la vida y la integridad de las personas. Es por ello que se tiene preeminencia. Por ello, el Estado de Guatemala debe de velar para que se respete el derecho humano en su totalidad. Gracias. Buenas, licenciado. Me tocó exponer sobre las normas constitucionales. Las normas constitucionales son especialmente de carácter esencial, puestas por la Constitución, esa por reglas teológicas y son muy importantes pues, para la sociedad, ya que la misma Constitución las imparte y son de carácter totalmente obligatorio, ya que, como mismo decía, son muy esenciales para que todo lleve un orden, una ley. Y ese fue lo que a mí me tocó exponer. Prácticamente las normas constitucionales, como bien decía, son más que todas las normas esenciales que están en la Constitución política. Bien, les hablaré acerca de las normas jurídicas ordinarias. Son las que su creación principal está encomendada al órgano permanente u ordinario de la legislación, que puede ser unicameral o bicameral. Para nuestro caso está encomendada al Congreso de la República. Para poder conocer un poco de lo que es la estructura unicameral y bicameral, la estructura bicameral considera un diseño institucional con dos cámaras, Senado o Cámara Alta, o Cámara de Diputados o Baja, que cumplen roles diferenciados en algunas de sus funciones. Y la estructura unicameral, que considera un diseño de una sola cámara que cumplen todas las funciones. También se puede decir de que esta legislación tiene que estar acorde con los principios generales de la Constitución política,
ya que está acorde con los principios de la Constitución. De lo contrario, generales adolecería de vicios de inconstitucionalidad, para lo cual se ha creado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. También, alguna de la mayoría de leyes ordinarias se aprueban con el voto de la mayoría absoluta. Mitad de más de algunos integrantes del órgano legislativo, salvo algunos casos en que por disposición de la misma Constitución deben aprobarse con el voto de las dos terceras partes. Los dejo con mi siguiente. Normas reglamentarias. Estas normas tienen por su objeto fundamental establecer mecanismos para la aplicación de leyes ordinarias. Son creadas por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es aquella que amplía o esclarece o detalla algún artículo, alguna ley que por su contenido requiere una mayor explicación jurídica y se dividen en generales. Entre ellas podemos encontrar el reglamento del IVA, que todos conocemos. Es el impuesto sobre el valor añadido IVA, un atributo de naturaleza directa que agrava el consumo, que es un incremento de un porcentaje en el precio que se da a cada artículo que se compra y cada servicio que se recibe. También encontramos el reglamento ISR. El ISR es la división de las investigaciones criminales que sirven al público estadounidenses a investigar las posibles violaciones criminales al Código de Impuestos Internos y los crímenes financieros relacionados de una manera que se fomenta. Buenas noches. En esta oportunidad abordaremos el tema sobre la norma jurídica individualizada. Son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas o particulares. Para algunos autores no se trata de normas jurídicas en realidad, sino de actos jurídicos regidos por normas jurídicas. Se consideran normas jurídicas individualizadas a los contratos, los testamentos, las sentencias y las resoluciones administrativas. La norma jurídica individualizada únicamente obliga o facultan a varios miembros individualmente, determinados de la base designada por el concepto sujeto de la manera genérica que les sirve de base, como estamos viendo acá. Vemos en el nombre de que son normas individualizadas que van directamente a una o a varias personas. En esto que acabo de explicar nos damos cuenta de que los testamentos van directamente a una o dos personas, ¿verdad? Las normas jurídicas individualizadas a su vez se dividen en dos, en privadas y públicas. Las privadas derivan de la voluntad de los particulares, en cuanto estos aplican ciertas normas genéricas. Un ejemplo, tienen carácter privado los contratos y los testamentos. Las públicas se derivan de una autoridad suprema. Un ejemplo, tienen carácter público las resoluciones judiciales y administrativas. Se entiende que la jerarquía permite establecer el orden de la aplicabilidad de las normas jurídicas y del criterio para solucionar las posibles contradicciones que se tienen en los distintos rangos.